Buenas, buenas, buenas. Hace un ratito nada más el Vaticano tiene nuevo Papa, León XIV. Y como toda persona importante, tiene un lenguaje corporal, tiene una forma de comunicar y vamos a aprovechar esta oportunidad para empezar a analizarlo. Como todos sabemos, y si no lo sabes, te lo cuento ahora, los curas tienen una gran capacidad de oratoria, están muy entrenados y muy preparados para hablar, muchos años en el seminario, justamente para poder entender, para poder transmitir mensajes, para poder generar emociones. Así que esta salida, esta primer parte de su entrada como papa, no nos sorprende demasiado, un gesto de manos abiertas para mostrar confianza, para mostrar sinceridad, para mostrar cercanía, pero en este gesto, en este primer saludo, hay algo que nos muestra que este papa no está siendo impostado, no está haciendo una puesta en escena, sino que está siendo bastante genuino. ¿Y dónde vemos esta naturalidad en sus movimientos o incluso en la representación de sus emociones? Si vos ves cualquier video de asunción de otro papa, en general entran con una mano o con las dos manos abiertas saludando a la multitud, pero con manos quietas o con movimientos muy suaves y muy controlados. En este caso, él ya entra saludando con movimientos mucho más amplios, mucho más rápidos, que no tienen automatización. Incluso saluda, lleva las manos hacia el torso, pone las manos en posición de rezo, vuelve a saludar. Eso se corresponde con la emoción que él está sintiendo, con la alegría que está sintiendo, con los nervios, obviamente, positivos por pararse como papa por primera vez frente a la multitud. Esto nos muestra que no está utilizando su entrenamiento o su capacidad de control, sino que sus emociones están fluyendo. Y acá hay un detalle que está buenísimo. Si bien está siendo natural, está dejándose llevar por sus emociones o está transitando sus emociones físicamente, acá en el costado, fíjate la comisura de la boca, él está conteniendo la sonrisa. Si bien está muy contento y se ve que tiene una sonrisa, está tratando de controlarla. Ese temblor en la comisura es que está haciendo fuerza para no tener una sonrisa mucho más amplia que termine de mostrar toda la satisfacción por el momento que está viviendo. Protocolarmente él tiene que mantener cierta compostura. Algo que también nos demuestra su estado emocional, como decíamos antes, de nervios o de ansiedad positiva, es en este momento de espera mientras le traen el discurso y él se encuentra por primera vez con los fieles, donde tiene muchos cambios de movimiento. Saluda, pone las manos en señal de unión. Es una forma igual a la de poner las manos en rezo, pero él en este momento lo está utilizando como forma de unión porque no está rezando. También pone las manos sobre su pecho, vuelve a abrirlas, incluso vemos cierto balanceo. Todo eso es producto de los nervios que le está teniendo en este primer momento y sobre todo en este momento de espera. A nuestra cabeza le cuesta mucho esperar, le cuesta mucho mantenerse en silencio y mucho más evitar todo tipo de movimiento. Otro gesto que vemos cuando la multitud lo está vivando, lo está clamando, está gritando su nombre, es esto de inclinar la cabeza. Esto es una señal de agradecimiento, pero también es una señal de humildad frente a los fieles. Entrando ya en el discurso, no vamos a analizar el contenido del discurso salvo algún pasaje, pero lo que sí vemos es que si bien es un discurso leído, él nunca deja de buscar la conexión visual con la gente. Lee un poco, conecta, incluso por momentos deja el discurso de lado y le habla directamente a la gente, mirándolos, no literalmente, pero mirándolos de alguna manera a los ojos. Esto también es otra forma de generar que la relación empiece a fluir, de generar confianza, de generar contacto y cercanía con la gente. Algo que también lo muestra de alguna manera auténtico y también lo muestra cercano con la gente es que rompe el protocolo de hablar en italiano y le dedica unas palabras en español a toda la gente que está presente ahí y también especialmente a la congregación en Perú donde él trabajó tanto tiempo. Y si me permiten también una palabra, un saludo a todos aquellos y en modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú. Ahí posiblemente alguno le haya dado un preinfarto mientras se le estaba rompiendo el protocolo, pero me parece que es costumbre, por lo menos del Papa Francisco para adelante, que los papas no van a estar tan apegados a la rectitud de la iglesia o a lo que marca el protocolo. Si seguimos viendo señales de apertura, señales de cercanía durante el discurso, si bien él tiene los papeles en la mano, además de conectar visualmente, él todo el tiempo abre las manos, abre incluso los papeles del discurso para seguir manteniendo esta apertura y esta conexión y cercanía con la gente. En esta ruptura protocolar, además él le hace un agradecimiento al Papa Francisco, que si lo analizamos discursivamente, más allá de la cordialidad y de lo protocolar y de la corrección de agradecerle al Papa anterior, también es una señal hacia los demás de que de alguna manera va a haber algún tipo de continuidad en la tarea que el Papa anterior estaba llevando adelante.
Ya sobre el final, una vez que termina el discurso, que termina de darle la indulgencia a todos los presentes y a la gente que lo estaba viendo por diferentes medios, la señal que vemos es la de relamerse los labios. Esa también es una señal de nervios, es una señal de ansiedad. En este caso, vuelvo a resaltar que es una señal positiva que está seguida, si lo ves, por un fruncimiento de la nariz y de la boca, como si estuviera respirando fuerte para adentro. Eso es una forma de contención emocional muchas veces cuando estamos a punto de llorar, cuando estamos tratando de contener lágrimas, en este caso, lágrimas de emoción que podemos presumir. Con estas primeras señales podemos decir, podemos suponer, podemos pensar que este Papa va a ser un Papa cercano, que de alguna manera va a continuar la tarea del Papa Francisco, que va a estar, como dijo en su discurso, cerca de la gente, cerca de los que necesitan. Le deseamos toda la suerte en su mandato, en su papado. Espero que te haya gustado este análisis. Acordate de suscribirte al canal para enterarte cuando subo nuevo contenido. Nos vemos la próxima.